porque no tiene mucho tiempo. Y acá hay una persona, miembro del instituto, que es de hecho alguien de quien yo hablé esta mañana, que es la coordinadora ella es la coordinadora de los delitos de fauna, de la Comisión de Fauna Urbana, y tiene una pregunta en particular. Sí. Así que... Mi consulta es la siguiente. Nosotros hemos intervenido en algunos casos de maltrato de animal, llevando adelante las denuncias delante de Fiscalía, acercando a los testigos y haciendo todo lo necesario a los efectos de conseguir allanamiento y secuestro de animales. En un caso particular que tuvimos el mes pasado, con 3 perros que estaban en estado de inanición, simplemente porque los dueños no querían darle de comer, el doctor Guillermo Mercury nos otorgó el allanamiento, se hizo el allanamiento, pero al momento de poder hacer el secuestro de estos 3 animales, la comisaría nos dijo que ellos no cuentan en sus móviles con un seguro para traslado de animales, solo de personas. Yo lo que quería saber puntualmente es si dentro de esta comisión de trabajo que está formando la Fiscalía han hablado con las autoridades municipales a los efectos de coordinar los casos de allanamiento que podamos contar, porque en el caso de un perro, en particular en estos, miembros del instituto trajeron sus vehículos, la doctora Adre, yo y otros abogados más, y los pudimos trasladar. Pero ¿qué pasa si es un caballo? Es decir, si ya se ha hablado con la municipalidad a los efectos de contar con ese tipo de cosas para tener una coordinación. Bueno, sí, diga, continúe, por favor. No, la pregunta es esa, es decir, más allá de la comisión de trabajo que va a formar la Fiscalía, se ha tenido contacto con miembros municipales a los efectos del traslado de los animales y posterior reubicación, porque también es todo un tema. Muchas veces los jueces no nos dan los allanamientos porque no tenemos lugares de tránsito. Es decir, de hecho, bueno, yo ya tengo 6 en mi casa, eso sería una locura para los miembros del instituto. Claro, correcto. A ver, esa es la función que va a cumplir el equipo a partir de ahora, ¿no? El equipo, una de las funciones que va a tener es articular con los organismos públicos y con los organismos privados para posibilitar una intervención eficaz. Cuando hablamos de intervención eficaz, no solo estamos hablando de la intervención desde el punto de vista penal, sino también de la intervención que además también obligan las normas procedimentales a, por ejemplo, hacer cesar el estado antijurídico en el que se encuentra un animal. Entonces, una de las funciones que va a cumplir este equipo es ayudar a la Unidad Fiscal de Instrucción a través del contacto previo y de aceitar todos estos mecanismos en los cuales pueden intervenir al menos organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales para poder no solo avanzar en una causa penal y sancionar al infractor, sino también para tomar una intervención pronta y eficaz respecto del cese del estado antijurídico en el que se encuentra un animal que, por ejemplo, está sufriendo inanición, que no está siendo alimentado, para hacer cesar rápidamente esa situación y poder darle un destino acorde a las necesidades del animal. De forma tal que esa función la va a cumplir el equipo a través de esa articulación que se va a encargar de realizar entre el Ministerio Público Fiscal por un lado y la UFIG con los organismos públicos y privados que pueden tener algún tipo de injerencia sobre la materia. No, por favor. Sí. Buenas tardes. Bueno, precisamente, a ver, sí, perfecto, son 2 cuestiones. Empiezo por la última.
A ver, en el caso de Morucha se trataba de un menor de edad, un menor no punible, ¿no? Eso es una decisión política del legislador. Los menores de determinada edad, de 16 años para abajo, son no punibles, incluso por hechos de esta naturaleza, que son de naturaleza correccional conforme a nuestra ley, por el monto de la pena, hasta los 18 años no son punibles. Entonces, esta es una decisión política del legislador que podemos compartir o que no podemos compartir, pero que lo cierto debemos respetar, porque hasta que el legislador decida cambiarla es decisión de política criminal del legislador. Ahora bien, lo que pasó en el caso particular de Morucha es muy interesante, porque esto permite ver cómo interviene el Ministerio Público Fiscal, y a partir de esa intervención respecto de ese hecho que es típico, aunque se trate de un menor no punible, a partir de allí tomaron intervención los distintos organismos de protección de menor, los servicios locales de protección, que ya venían interviniendo respecto de ese caso de una forma tal vez no lo suficiente eficaz, y a partir de ahora, de esta cuestión en particular, es como que redoblaron los esfuerzos y hacen un seguimiento mayor respecto de ese menor y de su grupo familiar, ¿no? Entonces, allí la intervención del Ministerio Público, más allá de que obviamente por decisión del legislador no puede avanzar hacia una sanción de tipo penal, y tampoco tendría sentido por la edad del menor, que es un menor, creo que tenía 12 o 13 años, lo cierto es que permite una intervención de las distintas agencias estatales para tratar de ver qué es lo que está pasando con ese menor y su familia y su entorno, y trabajar desde un punto de vista interdisciplinario. Eso por un lado. El otro tema era el tema de la especialización. A ver, esto es como todo. Depende de la cantidad de recursos que tengamos. La cantidad de causas que arroja nuestro sistema informático, que se producen al año, no amerita una unidad funcional específica y destinada exclusivamente a eso. En todo caso, podría estar destinada exclusivamente a eso y a otras cosas más, que en definitiva es más o menos lo mismo que está actualmente. A mí me parece que sería mucho más eficaz, o que va a ser mucho más eficaz, más que especializarlo, porque habría que especializarlo junto con otras cosas, porque tenemos aproximadamente un promedio de 20 causas que se denuncian por año, ¿no? Tal vez ahora, a partir de este conocimiento y de esta facilidad para la denuncia, esto se puede llegar a incrementar, lo veremos. Pero era lo que decía yo, a ver, podemos armar organismos, podemos armar estructuras, podemos designar cargos, pero lo esencial para que las instituciones funcionen es que la gente que la compone tenga ganas de que funcionen. Y de este punto de vista yo estoy mucho más convencido de que puede funcionar con un equipo de esta naturaleza, con ganas de cambiar algo, que creando organismos burocráticos que a lo mejor no tienen ese necesario convencimiento. Por supuesto, a ver, yo no soy un enamorado de las formas ni de las estructuras. Cuando una estructura no funciona, se cambia, ¿no? Esto es como el fiscal general dentro del Ministerio Público Fiscal viene a ser como un director técnico, ¿no? A ver, jugador que juega mal, ahora que estamos en el Mundial, ¿qué hace? Se cambia, se lo saca y se pone y se hace otra cosa. Bueno, a ver, si una estructura no funciona, bueno, se la cambia, se hacen los ajustes que correspondan para ver si logramos una estructura que comience a funcionar. A mí me parece más que solidificar estructuras u oficinas u organismos burocráticos, tener un grupo de gente compenetrado con una problemática que quiera cambiarla. Y me parece que desde este punto de vista estoy más que satisfecho, porque voluntariamente surgió de un grupo de gente que me acompaña en la Fiscalía General, de tomar intervención en esto y cambiar la realidad que no nos gusta. De forma tal que este es el primer paso, ¿no? Entonces, bueno, estamos andando ese camino. Veremos cómo funciona de acá en adelante. Si no funciona como debiera, bueno, a ver, podemos hacer los retoques que sean necesarios. No sé si satisface la respuesta a la pregunta, pero me parece que estamos en ese camino. A ver, veamos cómo anda, dejémoslo andar. Bueno, se hizo una pregunta por una de las hojitas que dejamos. La pregunta era cómo seguir el caso en la justicia, y se dio un ejemplo de un caso, una investigación penal preparatoria. Entiendo personalmente que la respuesta ya se dio en la charla, que se puede, por las vías que bien dijo el doctor, una de ellas es la vía de Facebook. Por ese lado se podría presentar esta causa y ahí se daría la respuesta.
¿Se quedó satisfecha su inquietud, señora? Buenas noches. Buenas noches. La denuncia, decía, fue hecha penal, cumplió con casi todas las patas que piden, o sea, ser el denunciante, los testigos, las pruebas, los veterinarios hicieron las autopsias, en el caso de una yeguita que fue maltratada y después muerta. Ahora, se hace dificultoso cuando es un pueblo, ¿no es cierto? Si bien yo soy de Bahía Blanca, estoy viviendo en Sierra. Y es por parte de la protectora de Sierra de la Ventana de Puaz. Entonces, dice, se hace difícil seguir el caso. Fue la denuncia hecha en Coronel Suárez y después fue trasladada a Bahía Blanca. Entonces, para ese caso también es lo mismo, ¿lo seguimos por FEI? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos la ventaja que... tenemos la desventaja que tenemos un departamento judicial inmenso desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista territorial. Yo recién le comentaba a los colegas que transitando por la Ruta 3 pueden ir derecho desde González Chávez hasta Carmen de Patagones y recorrieron 500 kilómetros y no salieron del departamento judicial de Bahía Blanca. Ese es nuestro problema, la extensión, las distancias. Por otra parte, podemos compensar el problema de las distancias con los avances tecnológicos, como por ejemplo las redes sociales, la Internet, ¿no? Entonces, esto nos permite canalizar rápidamente una noticia que a lo mejor no va a tener las formas, seguramente no va a tener las formas de estar redactada en los términos que exige el Código Procesal Penal para considerarlo una denuncia formalmente. Pero sí va a ser una denuncia material, es decir, va a ser un noticiamiento de un hecho delictivo determinado, que nos va a permitir a nosotros directamente comenzar a investigar de oficio esa situación. Y tiene la ventaja que muchas veces la persona que está en el lugar hoy en día puede documentar a través de otros medios tecnológicos, como puede ser un teléfono celular, que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular que saca fotos, y puede constatar, documentar el hecho que denuncia de una forma muy simple, muy ágil, y enviarla rápidamente a la Fiscalía a través del mismo medio que puede ser Facebook, por ejemplo, y que por eso hemos abierto esta página en Facebook. Entonces, a partir de allí nosotros, con este equipo de trabajo, nos encargamos de vehiculizar esa denuncia con las formas que tiene que tener y hacer un seguimiento adecuado del trámite de esa investigación para asegurarnos de que llegue a buen puerto, ¿no? Es cierto que en el Departamento Judicial tenemos una gran cantidad de causas. Aproximadamente por año son 23.000 causas, ¿no? 23.000 denuncias. Son muchas causas para la gente que tenemos y para la cantidad de unidades fiscales que tenemos, que no son tantas. Pero bueno, dentro de todas esas causas que hay que gestionar y que hay que gerenciar, bueno, están también estas, y también hay que ocuparse de estas causas. Entonces, lo que va a hacer este equipo de trabajo va a permitir vehiculizar esa información y hacer una especie o una suerte de ida y vuelta. No solo para canalizar la denuncia y la información al fiscal que le pueda servir para avanzar en la investigación, sino también para informar al vecino de la ciudad que denunció esa situación determinada de qué es lo que ha pasado con el resultado de esa investigación, ¿no? Y, por supuesto, hacer periódicamente un análisis de gestión de cómo se han tramitado esas causas para tomar las medidas necesarias para que se tramiten de la forma en que conforme a la ley deben hacerse. Gracias. No, por favor. ¿Te llevamos el micrófono? Perdón. No va a ser un... A ver, las UFIs que trabajan esta temática son las UFIs denominadas genéricas. Es decir, son la UFI 1, la UFI 2, la UFI 3 y 4, la 7 y la 8 y la 11. Y en el interior la 9 y la 12, en los partidos del interior. A ver, esas son las UFIs que tramitan una temática genérica, dentro de la cual se encuentra esta. Lo que hay es un equipo de trabajo paralelo a esas UFIs ayudando en la gestión de las causas, canalizando la información y analizando la gestión y el resultado de cómo se ha trabajado dentro de esas causas, informando al fiscal lo que necesite para poder realizar una investigación eficaz e informando a la gente que denuncia sobre el avance
de esa investigación. No va a haber un organismo específico, que fue lo que preguntó la señora en un primer momento, a ver si va a crear una UFI en particular. En principio no. ¿Por qué? Porque la cantidad de hechos denunciados no abastecen el trabajo que tiene que tener una unidad fiscal en su conjunto. Son aproximadamente, que hemos tenido hasta ahora, 20, 22 denuncias por año. A ver, no es un caudal de causa suficiente como para crear una UFI específica, sino que esta temática se inserta dentro de la materia genérica. Lo que sí le vamos a dar es un tratamiento a través de este equipo diferenciado en función del cual este equipo va a cumplir todas estas funciones que veníamos analizando o comentando recién, para lograr una mejor gestión de todas estas investigaciones. Y con respecto a los menores que cometen delito, sí. Porque ya hace unos meses atrás hice una denuncia, después la cual fue a Fiscalía, y yo fui a Fiscalía por ese tema de esa denuncia que yo inicié, y me dijeron que archivaban la causa porque el causante era un menor. Sí. ¿No se hace nada contra sus padres? Bueno, a ver, yo algo adelanté en un principio. Nosotros tenemos un régimen que puede gustarnos o puede no gustarnos. Hay personas que quieren un régimen de este tipo, hay personas que no, que creen, pero tenemos un régimen de tolerancia alta respecto del menor que infringe la ley. Lo cual no significa que no se haga nada, porque no solo se puede intervenir desde un punto de vista penal. La intervención penal por parte del Estado es una de las posibles intervenciones que existen, pero respecto de los menores, por ejemplo, los menores de 16 años, que son los menores no punibles desde todo punto de vista, no importa el delito que cometan, a ver, por ley, al ser no punibles, no se le puede aplicar una sanción, lo cual no significa que las agencias estatales no hagan nada. No podemos hacer nada del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Fiscal tiene una función específica, que es la de perseguir delitos. Como se trata de un menor no punible, y yo en esto quiero aclarar que no se trata de menores inimputables, sino no punibles por una decisión del legislador, que es algo distinto a la inimputabilidad que tiene que ver con la capacidad psíquica del menor. Pero a lo que voy es que no podamos intervenir respecto de un menor no punible no significa que el Estado, en sus distintas organizaciones, no pueda intervenir desde otro punto de vista, como por ejemplo a través de los servicios locales de protección de los menores, haciendo un seguimiento, brindándole contención y tomando las medidas del caso para tratar de ver qué es lo que está pasando con ese menor que ha incurrido en un delito o en varios delitos, ¿no? Porque muchas veces tenemos problemas con los menores que reinciden permanentemente en determinadas conductas desviadas, que eso nos está indicando que hay un problema de base de falta de contención, hay un problema familiar que no logra de alguna forma hacer que esa persona, que ese menor, que es una persona en desarrollo, se comporte conforme a las pautas de conducta que le marca la sociedad. Gracias. Sí. Sí. Bien, bueno, a ver, ahí también puede llegar a haber un delito si se trata de un animal que pertenece a alguien, ¿no? Sí. A ver, ¿quién hace algo? Porque hay distintos organismos estatales. ¿Cómo? Sí. ¿Quién le hace algo al ciudadano? Bueno, sí, a ver. Sí. Bien. Bueno, a ver, es una cuestión que tiene que ver con las competencias municipales. Si una persona se cae producto de que lo corrió un perro, lo ladró un perro, bueno, a ver, lo llevarán al hospital municipal, ahí ya la municipalidad está haciendo algo, lo está cuidando. Tendría que tomar también medidas para que los perros en las plazas o en las vías públicas no se encuentren en esa situación. Habría que ver qué medidas, habría que analizarlo con asociaciones protectoras, con los veterinarios que tiene la municipalidad y los profesionales en esa área, para poder tomar las medidas adecuadas de que el animal no lastime a nadie producto de algún accionar, de algún
producto de alguna actitud que puede tener que ver con el ladrido, con correr alguna bicicleta, para evitar que la gente sufra percances de ese tipo. Pero son incumbencias que están fuera del derecho penal, tan fuera de la incumbencia propia del Ministerio Público Fiscal, y es más propio de las incumbencias de naturaleza municipal que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? La municipalidad, por ejemplo, tendría que hacer algo en conjunto con las asociaciones protectoras y con los organismos y con las organizaciones protectoras de los derechos del animal. Bueno, ahora sí funcionó. Disculpen, nosotros le acercamos a la doctora Daskalaki y al doctor Biglia las preguntas que ustedes anotaron y dejaron entre esta mañana y hoy. Como evidentemente se nos ha ido el tiempo, ellos eligieron contestarles las preguntas en lugar de seguir con el otro sector que nos tocaba de charla. Porque parte de lo que se iba a hablar es lo que también expuso con relación a las denuncias y demás el señor fiscal general, al cual obviamente le damos las gracias. Si se puede quedar. Si se puede quedar, lo invitamos a que se quede. Y si no, lo liberamos. No, si se puede quedar, que se quede. Sí, sería buenísimo. Las dejo entonces con la doctora Daskalaki y con el doctor Biglia. Bueno, creo que si venía con expectativas a Bahía Blanca, me voy más que satisfecha y contenta con estas noticias que nos da el fiscal general. Le agradezco en nombre de todos los abogados animalistas que caminamos por el país buscando el reconocimiento de los derechos de los animales, especialmente en nuestro caso en el ámbito penal, porque esto realmente es un avance notorio. Estamos peleando a veces para que se nos recepcionen las denuncias. Imaginan tener una herramienta como es hoy por Internet, poder realizarlo, más en el interior del país, como decía él, que las distancias son tan grandes, y poner al acceso de todos ustedes esta posibilidad realmente es más que satisfactoria. Así que le agradezco en nombre de todos los abogados que nos dedicamos al derecho animal por esta acción. En cuanto a los temas que quedaban, para que no se preocupen, alguno lo introduje ya cuando hablábamos del tema de la distinción de daño, del delito de daño con la 14346 en cuanto a su bien jurídico protegido, así que no perdimos nada, y bueno, con la explicación del doctor en cuanto a cómo hacer la denuncia ya estamos supliendo lo que nos faltaba, así que no quedó mucho en el tintero. Algunos habrán percibido que la ausencia de la doctora Iva Luturnes, ella tuvo un problema familiar de salud y le impide venir, pero bueno, nos mandó los saludos pertinentes y las disculpas porque no pudo estar acá, pero tratamos de suplir con el doctor Biglia todo lo que ella nos podría haber expresado. En cuanto a las preguntas en particular, antes de iniciar las escritas, quería contestarle con el tema del planteo que me había hecho en cuanto al inciso que había manejado yo, el inciso 2 del artículo 3, que es mutilar a un animal. Del público habían manifestado si las esterilizaciones o las castraciones es una mutilación. Obviamente que es considerado exceptuado del tipo penal porque justamente está previsto como excepción en mejoramiento. Es decir, el hecho de que hoy un animal se lo castre desde la función pública para darle una mejor calidad de vida en cuanto a su salud particular, que es evitar una cantidad de enfermedades increíbles que yo lo he comprobado en mis animales de compañía, como son la proliferación de tumores de próstata, tumores de mamas, bajar la agresividad, justamente evitar lo que nos manifestaba recién el señor, que es la agresividad de salir corriendo a una persona cuando pasa en bicicleta o a otro animal. Es decir, todo eso son cuestiones de mejoramiento en cuanto a la salud del animal. Y en cuanto al reflejo de lo que pasa en lo social, el mejoramiento también se da en cuanto a que se baja la superpoblación, que es un tema que vamos a tratar mañana, y evita
desde accidentes de tránsito por los animales que están en la vía pública, las mordeduras, evita también la desidia y el abandono de los animales que se encuentran en la calle y sufren enfermedades. Es decir, que desde todo punto de vista es considerado justamente un mejoramiento y esto no lo digo yo, sino que lo dice el doctor fiscal, el doctor Despuy, el fiscal de Córdoba, cuando hacen el análisis de la 14346 que plantea esta excepción. Así que no sé si está contestada más o menos la pregunta. No, estamos hablando desde el punto de vista penal. Es decir, cuando hablamos del punto de vista penal hablamos de conductas y esas conductas tienen excepciones. Está dentro de las excepciones, con lo cual no es típica la conducta para que sea un delito, ¿sí? No estamos hablando del punto de vista ni veterinario ni de salud pública en general. Te explico, mi duda surgió porque estaban hablando de que en el especismo hay que considerar, digamos, aquello que le da placer o que es inherente a una especie, ¿no? Y uno de los derechos más inherentes a una especie es la de perpetuar su especie, justamente. Entiendo que haya sobrepoblación y entiendo, además, que los perros, como en el caso de los perros en particular, que los perros como descendientes de lobos, en las jaurías existen mecanismos intrínsecos a la jauría para el control poblacional, que lo ejercen la pareja alfa, ¿cierto?, sobre el resto de los perros. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista, no deja de ser una operación, o sea, y provocarle un sufrimiento. No, justamente de lo que hablaba él. En este caso es un sufrimiento necesario, es un mejoramiento para su salud, porque estamos hablando no de animales que viven en jaurías como vive el lobo, sino de animales domesticados que le estamos dando una calidad de vida y una supervivencia que genera justamente esta expectativa de no poder autorregularse como especie por lo que están viviendo en sociedad. Es decir, en el ámbito natural se autorregulan como especie, en el ámbito social, teniendo una calidad de vida, alimentación a disposición y reproduciéndose en forma masiva, no hay autorregulación de la población, entonces ocurren estas cosas de la superpoblación. Entonces, en ese sentido es que pensamos que es un mejoramiento. Pero acá concretamente estamos hablando de una norma penal que plantea una excepción a la tipicidad del delito, de la conducta. Así que es... Sí, perdón. Yo por ahí, con respecto saliendo de lo específicamente penal, si vamos a... Porque también el problema o la pregunta es, si no hacemos esterilización, ¿qué hacemos? Porque en realidad las campañas de esterilización se hacen para evitar que justamente... Mañana vamos a hablar mucho de un tema que tiene que ver con la intervención del Estado y el rol también de lo que es el activismo, que nosotros no tenemos que ocupar el rol del Estado y no tenemos que renunciar a que el Estado cumpla su rol. Pero si nosotros lo que sí sostenemos que el único método ético de control de la superpoblación es la esterilización. ¿Por qué? Porque si no, después lo que termina ocurriendo cuando interviene el Estado, que es lo que mal llaman eutanasia, ¿no? Eutanasia me la pueden practicar a mí, que puedo consentir, pero con los animales lo que hacemos es sacrificio. La castración en realidad también es un problema de responsabilidad. O sea, nosotros hemos llevado a este grupo poblacional a la situación en la que está. Nosotros tenemos que ver con eso y nosotros tenemos que hacernos cargo. Si vos me decís, en una situación ideal esto se regularía, pero es lo mismo que contaba hoy Susana cuando hablaba del jabalí en Mendoza o del ciervo en la Patagonia. Los introducen artificialmente para favorecer otro negocio, que es el de la caza, no tienen reproductor, no tienen depredador natural. Entonces, ¿cómo termina esto? Bueno, o con reglamentos de caza o con matanzas indiscriminadas. Matanzas indiscriminadas que en lo que el concepto implica son genocidios, ¿no? Son crímenes contra la especie. Entonces, estamos acostumbrados, el especismo nos lleva a que el único genocidio es contra nuestra especie. Pero en situaciones ideales, obviamente que todos tendrían que tener derecho a la... o que se tendría que respetar ese interés en la reproducción. Y mañana también vamos a ver, igual que lamentablemente,
y esto ocurre en otros órdenes también, en la órbita de la inflación penal que solemos tener a veces para solucionar problemas. El problema de la superpoblación por lo general no lo constituye el perro callejero, cuya expectativa reproductiva es muy baja. El problema es la irresponsabilidad del perro domiciliado que está sin castrar y que con una vez que sale, ya mañana nos vamos a sorprender cuando veamos ese video, pero me parece que es una forma de intervención que además al Estado no le cuesta, muchas veces tiene los recursos para hacerlo, y por ahí nosotros hablamos más de la situación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene los recursos para hacerlo, no se hace y se está llevando la situación a un nivel de colapso en el cual después la solución sí va a ser, bueno, ahora matemos, capturemos y matemos. Lo estamos viendo en las redes sociales también que formal o informalmente en algunos lugares se están volviendo las viejas perreras. Así que me parece que tiene que ver con una cuestión de salud, como también, si querés, desde lo ecológico podemos un día discutir fuera de la órbita por ahí del derecho animal, si la situación ambiental es sano para el mundo que los humanos nos sigamos reproduciendo del modo en que lo estamos haciendo, y mañana en alguna, si nos da el tiempo, estamos dejando muchas cosas para mañana, creo que el tema de la superpoblación humana también la vamos a tocar en algún punto. Mañana venimos a las 6 y nosotros no viajamos mañana. Bueno, quería agregar algo con respecto también a lo que decía el doctor, ¿no? Nosotros en Argentina empezamos al revés. En general, cuando se habla de derecho animal, se habla de leyes de protección, pero de leyes de prevención también. Acá se empezó al revés, porque se empezó la rama del derecho animal con una columna vertebral que es una ley penal, que nosotros decimos que es la última ratio, es decir, el último elemento que toma el Estado como para sancionar. Nos falta todo el trabajo de lo que es la ley de protección preventiva, que justamente no llega como llega la ley penal cuando el hecho está consumado. Es decir, tenemos que empezar a trabajar en lo que es salud pública animal, prevención, protección, abolición de las conductas que hoy se consideran tradicionales o culturales, para no tener que echar mano a una herramienta como es la ley penal, que ya llega cuando el hecho está cometido, cuando el animal ya está lastimado, cuando el animal está muerto. Entonces, creo que hay mucho para trabajar en ese sentido y no tenemos que esperar y poner toda la expectativa en la ley penal. Yo veo a veces que mágicamente los animalistas creen que porque se reforme la 14346 no va a existir más maltrato o crueldad en Argentina. Les voy a decir que muchas veces se va a poder reformar el código y el robo, la violación, el homicidio van a seguir existiendo. No es esa la forma, sino que, como decía el doctor, tenemos que actuar en prevención. En cuanto al tema de si hay un proyecto elaborado pensado con la reforma de la legislación penal, creo que más o menos di respuesta en mi exposición, que no estamos satisfechos con lo que se planteó en el anteproyecto de reforma de la comisión que presidía el doctor Zaffaroni, ni en cuanto a la pena, ni en cuanto a las conductas, porque no se agregan conductas que nosotros sí estamos queriendo con los tipos culposos, tampoco en cuanto al tema de seguir hablando de maltrato y de crueldad, y bueno, obviamente también que nos preocupaba que la pena de 2 años sigue con el mismo monto de prescripción, es decir, 2 años, y con la no punibilidad de los menores de 16 a 18, que son los que cometen la mayoría de estos actos de crueldad, así que quedan impunes. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar, hemos sido convocados por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, para hacer una propuesta a la comisión redactora de este anteproyecto respecto de la temática de la 14346, así que de aquí en más vamos a estar abocados a este trabajo de fundamentación y de elaboración de este proyecto alternativo. No sé si querés una pregunta tuya. Teníamos varias preguntas en...
Bueno, acá hay una que hay un caso que tal vez lo conocen por las redes sociales también, que es el caso del chimpancé Toti, que se presentó un habeas corpus en Córdoba en función de esta consideración que deberían tener como sujetos de derecho. No conozco la presentación judicial ni los motivos del rechazo. Sí me han enviado en la semana esta previa a venir acá y no lo pude terminar de ver porque me han pedido material para el recurso de casación. Y es un poco lo que yo les contaba, que es lo que está haciendo Wise en Estados Unidos y que pese a que allá tienen un sistema diferente y más proclive a este tipo de ganar derechos a través de un leading case, de un caso, es lo que se está probando acá. Probablemente no funcione. Ahora va a estar muy bueno saber cuáles son los motivos que da la Cámara de Casación para que esto no funcione. En cuanto a las características particulares del caso que me describen en la pregunta, que está en una jaula muy pequeña, que se le cae el pelo, que fue adquirido por un trueque por a un zoológico. Esas son todas cuestiones que bien podrían encuadrar la situación actual de salud del chimpancé, si son estas que dicen acá, lo podrían encuadrar en todas las conductas que relató Susana, que además le aclaró que no son, hoy no vimos todo lo que la ley 14346 tiene, pero que es viable proceder de esa manera. Termino con todas las preguntas. Bueno. Sí, yo no sé si en ese caso hubo denuncia penal por crueldad o por... Bueno, tal vez eso sería, digamos, el planteo de la liberación por la consideración como sujeto puede tener mucha importancia para nosotros desde lo dogmático o desde la evolución y los tiempos, pero es muy probable que siendo el primer caso termine con un rechazo. Obviamente esto... si nos abstraemos nos olvidamos de Toti y lo miramos solo académicamente, bueno, va a ser muy interesante saber qué contestan los jueces a ese planteo. Ahora, tal vez para salvar a Toti hay que hacer la denuncia por ley 14346, pero también corriendo el riesgo que ya le tocó correr a Susana con el zoológico de Mendoza, que la causa prescribió, tenemos un plazo de prescripción muy corto, una nulidad, no sé cuánto está tardando en la provincia, pero en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una competencia muy restringida, un planteo de nulidad, aunque sea absurdo, con primera y segunda instancia, te lleva entre 7 u 8 meses. Nosotros en estas causas vivimos corriendo contra la prescripción, porque 2 años parecen mucho, el doctor no me va a dejar mentir, pero cuando empiezan estas cuestiones no es tanto. Y por otro lado, me parece que no quita el trámite que se está siguiendo de hacer igualmente la denuncia penal, que muchas de las cosas que decimos y que nosotros siempre proponemos a la gente, bueno, cuando va a denunciar, tal vez mañana lo podemos ver con más profundidad, que no se queden en la denuncia, que en la medida que podamos llevemos a la Fiscalía el problema resuelto en la mayor medida. Yo siempre recomendamos que la denuncia sea con foto, con video, con testigos, con un veterinario de nuestra confianza que intervenga en forma rápida y en su caso el otro problema que tenés con este tipo de animales es lo que ellos contaban recién, para un perro conseguir un tránsito o alguien que sea cargo como depósito judicial es muy simple. Si llamás a Fauna de Provincia de Buenos Aires, te va a decir hoy que no te puede recibir ningún animal porque están colapsados. Entonces, tenés toda una problemática que, vuelvo a repetir, no la vamos a poder solucionar nosotros si el Estado no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. No podemos renunciar.
Bueno, pero cuando eso lo dispone un fiscal, todo eso se termina. O sea, el fiscal va y saca las fotos y manda a la policía. Y después, el tema del traslado, también hay que ver la cuestión logística, financiera, la autorización, los papeles, porque es muy... Nosotros nos sorprendimos muchas veces con procedimientos en circos que tienen 5 animales, pero papeles de 15. O sea, el tráfico de fauna también es bastante complejo. No es a similitud de lo que pasa con Toti, ¿no? Pero a veces en las redes sociales o en Facebook se simplifican mucho las situaciones. En el caso del Toti en particular, yo creo que es poco viable llevarlo a Brasil por la normativa vigente argentina y todo lo que significa el llevar no solamente un chimpancé de una provincia a otra, sino en este caso de un país a otro. Tuvimos secuestrados 4 felinos en Santiago del Estero sin autorización para poder trasladarlo a Chaco. Es decir, pasaron meses que esos animales estuvieron en una jaula sin poder trasladarlo a Chaco por la legislación vigente que no permite, por determinados requisitos que pone en cuanto a todo el tema burocrático, trasladarlo de una provincia a otra. ¿Te imaginas lo que es trasladarlo a otro país? Y esto luego es similitud de lo que pasó también en las redes sociales, haciendo las diferencias con lo de Toti, porque no conozco la temática en particular, porque sí es algo que somos respetuosos los abogados, es que cuando interviene una organización con abogados por una cuestión de ética, nosotros no podemos opinar en el caso ni intervenir, a no ser que ese abogado nos pida en consulta el asesoramiento. Porque en este caso, en particular, el habeas corpus lo presentó un abogado correntino con una organización. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que pasa con Arturo en Mendoza, con el oso polar, se hizo toda una película en Facebook del traslado de Arturo a Canadá. Y yo lo conozco a Arturo personalmente. Arturo no resiste ni siquiera llegar a la ciudad de Mendoza, desde el zoológico, que son 8 kilómetros. No resiste una anestesia por su edad. Entonces, esta exigencia y esta terquedad de decir no lo quieren trasladar a Canadá, no es que no lo quieren, se muere llegando a la ciudad. Es un animal viejo, de edad, que está acostumbrado a vivir en ese hábitat, ahora mejoradas sus condiciones, pero no soportaría un viaje de tantos kilómetros a Canadá. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser lógicos con los reclamos que hacemos. Tenemos que ser lógicos y tenemos que ser prácticos. Es decir, hay lugares para llevar a los monos y a distintos animales mejorando sus condiciones sin tener que hacer esos traslados que significan en el tiempo que el animal se termine muriendo y en la distancia por su salud también, que terminemos en el intento. Entonces tenemos que ser mucho más prácticos y menos mediáticos, porque hasta Greenpeace se preocupó por el tema del oso Arturo y era inviable. Inclusive nosotros hicimos las investigaciones pertinentes y donde iba a ir, en el caso Arturo, no era un santuario, era un zoológico y tenía más denuncias por crueldad que el propio zoológico de Mendoza. Entonces, investiguemos. Yo digo, Facebook es una herramienta, como dijo el doctor, muy buena para hacer cosas y es fantástica, pero no todo lo que se publica en Facebook es oro, ni es cierto. Entonces, empecemos a investigar un poquito más y ser un poco más serios en cuanto a estas temáticas, porque hay vidas de por medio. Y tampoco focalicemos la situación en un animal, como fue por ejemplo en el caso de Arturo, porque yo les puedo asegurar, conozco a cada animal del zoológico de Mendoza, son 1.200, porque los documentamos uno por uno, en 3 horas de documental, que hay animales que están en peor situación que Arturo. Sin embargo, Arturo vendía en Facebook. El resto de los animales no vendían en Facebook o no eran promocionados en Facebook porque no creaban la empatía que creaba el oso polar. Entonces también seamos en eso. Yo creo que acá, mi opinión, es no focalizarnos en un animal, sino en todos esos animales que están en ese zoológico. Porque ahí vamos a ser coherentes y vamos a ser un poco más serios en el planteo. Planteemos desde ya el estado de cautiverio, el estado de crueldad